Para el Quintón, así que aquí estamos en la casa del Señor. Y lo bueno pues que no somos cristianos efervescentes, porque hay cristianos efervescentes, pero cuando llueve no van al culto porque se puede deshacer. Así que vamos a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Vamos a empezar en esta noche un nuevo estudio de la epístola de Santiago. Así es que vamos a empezarlo y Santiago en esta noche pues quiere hablar, ¿verdad?, a nuestras vidas y hacerlo comprender, entender que la amistad con el mundo nos convierte en enemigos de Dios. Quiere hablarnos que en la vida del cristiano no puede haber codicia, no puede haber pleito, no puede haber envidia, pasiones desordenadas. Entonces, ¿por qué? Porque todo eso en la vida del creyente o en la sociedad que generan guerras, generan dificultades difíciles. Así que vamos a ir a Santiago capítulo 4 versículos del 1 al 10. Así que cuando lo tengan me dice un fuerte amén, y si no, ahí aparecerá en pantalla para que usted lo pueda ir leyendo. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Señor, gracias por tu palabra. Gracias en esta noche por darnos el privilegio de poder, Señor, empezar un nuevo estudio bíblico. Oramos para que puedas traer, Señor, en esta noche a nuestras vidas una enseñanza, que puedas hacernos entender, Señor, que necesitamos estar siempre caminando contigo. Bendícenos, háblanos al corazón en esta noche, Señor, y danos una mente receptiva para poder aprender más de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, mi amado hermano. Puede tomar asiento ahí y me espera por aquí. Vamos a ponerle esto por aquí. En esta noche vamos a hablar acerca de que la amistad con el mundo nos constituye enemigos de Dios. Hemos venido hablando a través de la epístola general de Santiago que Dios tiene un trato personal con el creyente, que Dios a diario tiene una relación plena para con nosotros. ¿Para qué? Para pulirnos, para restaurarnos, para sanarnos, para traer un cambio a nuestro ser, y que ese cambio el que lo genera es el Espíritu Santo.
Santiago, a través de esta epístola, nos ha venido enseñando que la iglesia primitiva, que nuestros hermanos de la dispersión han sido contaminados por diferentes tipos de doctrina en el ambiente donde ellos se vivían. Pero mayormente eran contaminados ¿con qué? Con las enseñanzas o con las costumbres del Imperio Romano. Pero también Santiago nos exhorta, le exhortaba a la iglesia de ese entonces que se alejaran de esos judíos radicales, porque los judíos radicales querían meter en la fe, en la salvación, el que el que quería ser salvo tenía que recibir a Cristo, pero también se tenía que circuncidar. Entonces vemos que la epístola general de Santiago nos ha enseñado que el que esté falto de sabiduría se la pida a Dios, que aquel que es de doble ánimo no es grato delante de Dios. También hemos aprendido que los cristianos necesitamos ser de un solo sentir. Tenemos que ser seguidores de Jesucristo, tenemos que ser cristianos que le amemos, que le busquemos en espíritu y en verdad. También nos ha enseñado Santiago que la fe sin obras es muerta, y hemos venido aprendiendo que la vida de todo cristiano, de todo creyente, tiene que ser buena y digna delante de Dios. Hemos aprendido a través de la epístola general de Santiago que ser creyente no es una moda, que ser creyente requiere de una responsabilidad plena. ¿Para quién? Primeramente para con Dios y para los de afuera. ¿Por qué? Porque nosotros como creyentes somos cartas leídas. ¿Por qué? Por la comunidad, por nuestros vecinos. Entonces, en esta noche, Santiago quiere hablarnos, oiga bien, de que la amistad con el mundo nos hace enemistad ¿con quién? Con Dios. Y esa enemistad nos va a traer ¿qué? Dolor, angustia, soledad y muchos problemas. Y por eso dice en el versículo 1, ¿de dónde? Esta es otra traducción. ¿De dónde esas guerras y de dónde lucha entre vosotros? ¿No es de ahí, de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Cuando dice combaten en vuestros miembros, ¿a qué se refiere? El cerebro y el corazón, a esos miembros. Y por eso vamos a ver un poquito atrás para que usted vea. En la lámina que aquí aparece, ¿qué dice? ¿Por qué nunca me haces caso? Porque hay un combate internamente en nosotros que está en nuestra mente y en nuestro corazón. Y muchas de las batallas que nosotros como cristianos luchamos a diario, ¿a dónde las luchamos, iglesia? En el corazón, en la mente. ¿Dónde creo el pecado, hermano? En la mente. La concupiscencia es la que me hace ¿qué? Pensar cosas malas, ir en contra de la voluntad de Dios, codiciar, y de eso quiere hablar Santiago de esta noche. Dice que la humanidad está siempre en estado de inquietud, pleitos, odios, celos y guerras. Naciones declaran guerra contra otras naciones. Y a veces hay luchas internas entre grupos étnicos de la misma nación. Eso vemos en Irak, en Afganistán y otros países. También, cuando hay paz en el país, hay pleitos en el hogar, entre el marido y la esposa, o entre padres e hijos. Y cuando hay paz en la familia, hay problemas entre hermanos, lo que hace de la iglesia un campo de batalla. Pero ¿de dónde viene la guerra? Dice Santiago, de nuestros miembros, de la misma envidia, de la misma codicia, porque a nosotros no nos gusta ver ojitos bonitos en cara ajena. Yo no puedo ver que el hermano se compre un carro, ¿por qué? Porque me da roncha, porque me da cólera. Y yo digo, Señor, ¿y yo qué te sirvo? Sí, pero el corazón del que dio el carro, del que lo obtuvo, tiene un corazón sincero. Y quizás vos no lo recibí porque tu corazón está lleno de soberbia, está lleno de orgullo. Entonces, ¿qué dice? Y los problemas entre hermanos, lo que hace de la iglesia un campo de batalla. Y ese es un problema peculiar en todas las iglesias, hermano.
siempre hay pleitos entre los hermanos, siempre hay pleitos entre servidores, siempre hay pleitos de ministerio, hay pleitos entre los mismos pastores de las mismas denominaciones o dominaciones de afuera. ¡Y! Hay un pleito, hay una guerra. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque nos hemos dejado contaminar con lo de afuera. Cuando nos hemos olvidado del amor sobrenatural de Dios y hemos dejado que lo de afuera contamine nuestros corazones y contamine nuestras iglesias. Dice la Biblia que nuestro mundo guerrero es el resultado lógico de muchas guerras que ocurren en el corazón humano. Y una de las mayores guerras que hay en el Medio Oriente, ¿por qué es? Por obtener el petróleo que los otros tienen. ¿Y eso por qué? Porque queremos más. Porque no nos basta con lo que yo tengo, sino que quiero lo que aquel tiene. Y esa es la mayoría de guerras que se dan en el Medio Oriente. ¿Por qué? Por el oro negro, como dice. Si en el Medio Oriente hay guerras por el petróleo, ¿cuáles son las guerras que hay en nuestros hogares? ¿Cuáles son las guerras que hay en nuestras iglesias? ¿Cuáles son las guerras que hay en nuestros trabajos? ¿Cuántos de nosotros tenemos familias enguerradas? No tenemos un dominio dentro de la familia, no tenemos un mismo sentir como familia, sino que siempre andamos peleando. Yo a veces le digo a mi familia, ¿estaban bien o hasta que yo vine empezó la guerra? Así les digo. ¿O será que yo soy el de la guerra? Les digo yo. ¿O será que yo vengo, como dicen, de ave de mal agüero y traigo la guerra a mi casa? Quizás estaban besándose, estaban chivoneando y es llegando el papá y empieza la guerra. ¿Por qué? Porque no hay unión, porque no hay un corazón honesto, porque ¿qué? Hay dificultades dentro del corazón del ser humano. También dice que el hombre lucha contra otro ser humano porque no encuentra paz en su propio corazón. Solo andamos de pleitito, hermano. ¿Quiénes manejamos aquí? ¿Ah? ¿Quiénes somos aquí de lo que? ¿Se acuerda aquel anuncio? Que abrían la puerta y la pata de un cavernícola va, ¡plau! Salvaje. ¿Quiénes de los que manejamos somos salvajes para manejar? Ya les había olvidado ese anuncio. ¿Ah? ¿Quiénes somos salvajes? ¿Quiénes le vamos echando el carro a la gente? O usted va manejando, va pasmado, idiota. Este sí que no va, pasmado. Mira cómo te metes. Y sus hijos van a la paz. Y nuestra familia va a la paz. ¿Y qué nos dicen nuestros hijos? No les digas así, papá. Pero ¿qué vamos nosotros manifestando, hermano? Querer tener una guerra. Y usted empieza a quitarle, va. Y se quita el traje de cristiano, se pone el de carnal y empieza a pitarle 3 veces a la persona que va adelante. Y usted va a pitarle, va. Mas no sabe que ese pito puede ocasionar una tragedia ¿dónde? Más adelante. Porque qué tal si el que a que usted le va pitando se detiene y saca una pistola. ¿Pero por qué, iglesia? Porque dice, el hombre lucha contra otro ser humano porque no encuentra paz en su propio corazón. Yo me acuerdo que de vez en cuando viajo en bus y de vez como me subo buses viejos de la 42, a veces todavía dice ahí un rótulo: si quiere llegar temprano a su trabajo, no le eche la culpa al motorista, levántese más temprano. Pero ¿cómo vamos? No se apura, es tullido y usted, sin que lo vea, le pega la lata del bus para que el bus arranque porque haya quedado parado. ¡Apurate! ¡Dale! ¿Por qué, hermano? Porque andamos buscando pleito con los demás. ¿Pero por qué? Porque no hay una paz en nuestro interior. Y de eso está hablando Santiago. También dice, las codicias y maldades que nos separan de Dios también nos separan de las personas, y así empiezan los pleitos. Y uno de los factores, oiga bien, para estar enemistados con Dios, ¿cuál es? Y es el principal: el pecado.
Oiga bien, si somos creyentes, si hemos sido librados de la condenación del pecado original. No vamos al infierno, vamos al cielo porque Jesús ya está en nosotros. Pero no dejamos de ser pecadores. Mas cuando Cristo viene a la vida del creyente, dejamos de ser ¿qué? Esclavos del pecado. ¿Y esa esclavitud a qué se refiere? Yo antes tomaba, hoy ya no tomo. Dios me libertó de ese pecado. Al joven, antes tenía, José tenía antes 5 novias. Desde que vino el Señor, hoy José solo tiene una. Ya dejó el pecado. El esposo, antes tenía, como el vendedor, pues tenía una allá por Chalatenango, tenía una en Santana, tenía una allá por San Miguel, y ahora cuando solo tiene la esposa. Entonces, Dios nos va libertando ¿de qué? Del pecado. Pero para que hayan pleitos, para que hayan guerras, para que hayan divisiones, para que hayan enemistades, el factor que atormenta al ser humano es la palabra pecado. Y el pecado, oiga bien, viene de la palabra griega amartía. Anótelo si quiere. El pecado viene de la palabra griega amartía y que significa errar al blanco. ¿Por qué hay contiendas en mi hogar? Porque erro al blanco. Porque dejo de fijarme ¿quién? En Jesús. Y dejo que el entorno contamine mi corazón. Entonces ahí siempre van a haber pecas. ¿Dónde? En mi hogar. Siempre va a haber división en mi familia. Siempre va a haber división en mi trabajo. Aquellos que trabajan con empleados o con grupos de equipos, bueno, hoy ya no son grupos de trabajo, son equipos de trabajo. ¿Por qué? Hasta dentro de los mismos equipos de trabajo hay división. ¿No notan ustedes? A los que les gusta trabajar y a los que no les gusta trabajar. A los que pasan renegando por todo, y ahí estamos los creyentes, porque los que renegamos más en un trabajo somos los creyentes. Los que hablamos del jefe somos los creyentes. Quizás los de las otras religiones calladitos, de todos modos, pero nosotros no. Es que este maestro aquí, que este maestro allá, y que no hay qué. ¿Por qué? Porque erramos al blanco. Entonces, dice que la palabra pecado viene del griego amartilla, oiga bien, y es errar al blanco. Dentro del capítulo 4 vamos a encontrar la naturaleza del mal. Y esa naturaleza del mal es el pecado. Pero también dentro del capítulo 4 de Santiago vamos a encontrar el remedio del mal. ¿Y quién es el remedio del mal? Es Dios. Él es el remedio del mal. Entonces, como creyentes, vamos a traer ¿qué? Un cambio generacional a nuestra sociedad, cuando cada uno de nosotros empecemos a meternos más con Dios. Podemos ver también que el significado del pecado dice que es el pensamiento, palabra o acción que en una determinada religión se considera que va contra la voluntad de Dios o los preceptos de esa religión. Entonces, la palabra pecado o el pecado siempre no va a hacer que yo ande enguerrado, que yo siempre ande buscando a quien dañar. Y eso decía Santiago a la iglesia: no se dejen contaminar con el pecado, porque ustedes van a destruir a sus propios hermanos, van a destruir a su propia familia, porque no va a gobernar ¿quién? Jesús en sus hogares. Del versículo del 1 al 3 se trata el tema: el cristiano debe mantenerse alejado de los conflictos carnales en contra de su hermano en Cristo. Oiga bien, el cristiano debe de mantenerse alejado de los conflictos carnales en contra de sus hermanos en Cristo. Versículos del 1 al 3. De los versículos del 4 al 5 dice que el cristiano debe mantenerse alejado de la amistad con el mundo. Y cuesta, hermano. Cuesta estar alejado del mundo. Número 3.
versículos 6 y 7 dice: el cristiano debe practicar la sujeción, la resistencia y la humildad. Y del versículo del 8 al 10 dice que el cristiano debe practicar la pureza espiritual, buscar la restauración y la humildad. Entonces, la naturaleza del mal que se relata del versículo 1 al 6 trae las posiciones humanas. Y las posiciones humanas que vamos a encontrar son codicia, deseos, envidia, búsqueda de poder y deleites. Y también vamos a encontrar la amistad con el mundo. Y la amistad con el mundo dice que nos va a tener enemistad contra Dios. Y vamos a tener, ¿qué dice? Vamos a convertirnos en enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque me estoy con la naturaleza del mal. Porque me estoy convirtiendo en un pecador consuetudinario. Me estoy convirtiendo en un pecador, oiga bien, que ya no dejo yo como creyente que el Espíritu Santo actúe en mi vida. Y es cuando dice que nosotros contristamos al Espíritu Santo de Dios en nuestro interior. Entonces llega un momento que el Espíritu Santo nos quiere decir: hey, mira, cállate, no me digan. ¿Se acuerda de la chilindrina y el chavo y don Ramón? Pues mira, que te cae. Nadie ponía a llorar. Pues es justo el ejemplo, pero así nosotros tenemos como contristar al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque la naturaleza del mal, oiga bien, nos está gobernando nuevamente. Cuando Cristo en la cruz del Calvario, ¿qué nos hizo? Nos hizo libres. ¿Cuántos de aquí hemos ido a algún concierto cristiano? O aquí cuando usted está alabando al Señor, usted está con todo, ¿va? Usted está con una gran alegría cantando: libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Y si está en un concierto, usted salta, usted brinca, usted grita, usted da vuelta. ¿Y cómo sale de ese lugar? En teoría, cambiado, lleno del Espíritu, pero llegando a la casa, como en realidad la naturaleza del mal no ha muerto en nosotros, seguimos haciendo ¿qué? Lo mismo. Entonces, la naturaleza del mal va a traer a nuestra vida, ¿qué, iglesia? Codicia, deseos, envidia, búsqueda de poder, deleites. La amistad con el mundo nos va a hacer enemistad contra Dios y nos va a volver enemigos de Dios. Y eso fue un pecado engendrado por Adán, y eso lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 3, versículos del 16 al 19. Y dice la palabra: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Esa fue la consecuencia de ¿qué? De haberse vuelto enemigos de Dios. Y desde ese entonces, cada uno de nosotros cantamos la del negrito del bateo, porque el trabajo lo hizo Dios como un castigo. ¿Por qué? Porque por habernos vuelto enemigos de Dios, hoy nos toca ¿qué? Trabajar la tierra. Antes de que el hombre pecase, me imagino que en el jardín del Edén solo llegaba, agarraba y comía. Dice que aparecía un rocío que era el que regaba la vegetación. Pero desde que el hombre tuvo esa amistad con Dios, ¿qué pasó? Dios trajo ¿qué? Trajo trabajo.
A la misma mujer le dijo, parirás con dolor. Vamos a entrar ya en materia. Dice Santiago capítulo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? De entre vosotros, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. ¿Cuáles miembros? Aquí ven. Mira lo que dice: concupiscencias, deseos desenfrenados, la inclinación a lo malo. ¿En qué capítulo vimos las concupiscencias? En el 1. En el 1. Ahí hablamos de las concupiscencias. Ahí hablamos de que Dios no puede tentar a nadie. Ahí hablamos de que Dios no va a poner maldad en nosotros. No digamos que Dios nos tentó. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Entonces, oiga bien, la concupiscencia son los deseos desenfrenados ¿de qué? De las cosas que no son buenas, de tener una inclinación al mal. Todos los conflictos y guerras proceden de una vida de pecado. Pasiones que combaten en vuestros miembros. Aquí podemos ver la presencia de una batalla continua que el cristiano tiene con aquellas pasiones que hacen que la persona tenga una actitud negativa que dice hacia los demás. Santiago 4, 2 y 3 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Qué dice? Para gastar en puestos de leyes. Y aparece la codicia, que dice: matáis, nos volvemos homicidas, envidiosos, hacedores de guerra, pidiendo, deseando mal para otros, tenemos malos propósitos, gastamos en placeres, en cosas que no edifican, y somos amigos del mundo. Entonces, todo esto impide que haya un crecimiento espiritual como el que Dios desea en nuestra vida. Entonces, si yo soy enemigo de Dios, si en mí domina la codicia, si en mí domina el homicidio, y no es que anden matando, hermano, pero muchas veces matamos con ¿qué dice Santiago? Con la lengua. Estamos llenos de envidia que da rabia. Dice que hacemos guerra, sembramos enemistad, pleito en el corazón de los demás. Pedimos mal porque no pedimos para bendecir a nuestra familia, sino que ¿para qué? Para manejar nuestros deleites. Usted va a pedir un aumento de salario, ¿por qué? No para bendición para su familia, sino porque usted tiene un hogar fuera, porque tiene una relación fuera, y ese aumento no lo voy a invertir en mis hijos, sino que lo voy a invertir en los de afuera. Gastamos en placeres, no tenemos buenos propósitos en nuestro cristianismo, y somos amigos del mundo. Nuestras amistades son del mundo, solo amistades tóxicas tenemos. No tenemos compañeros cristianos, no nos gusta salir con cristianos porque es que son muy cuadrados, es que no les gusta bailar, es que no les gusta echarse un pasito de vez en cuando. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos vuelto amigos del mundo, porque hoy los cristianos vemos tan normal mezclarnos con el mundo. Si somos embajadores de Cristo, iglesia, tenemos que reflejar que somos embajadores de Cristo, y eso es lo que dice Santiago. Cópialo, hermana, cópialo. Así es que no podemos estar en contra de la voluntad de Dios, sino que tenemos que tener un corazón, oiga bien, dispuesto a que sea manejado por ¿quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Ya no sigamos contristando el Espíritu, ya no lo hagamos a un lado, porque cuando la prueba viene, cuando la dificultad viene, ¿por qué decimos?
Dios mío, ¿por qué me has dejado? Dios no nos ha dejado. Yo he dejado a Dios. Yo me he alejado de Dios. Yo he hecho cosas que no han sido agradables ante los ojos de ¿quién? De Dios. Por eso, si yo no cambio mi estilo de vida, si yo no sigo teniendo un encuentro personal con Dios, si yo no llevo ese corazón dispuesto para con Dios, yo no voy a tener una vida exitosa dentro de mi familia, sino que siempre voy a vivir enguerrado, siempre voy a vivir con una división, siempre voy a vivir enemistado con Dios. Y dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice, hermano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Jehová es Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Oiga bien, y si usted es un hijo de Dios, si hago amigo del mundo, me tengo que atender ¿a qué? A las consecuencias. Ahora, ¿cómo pega la palabra de Dios? Pero es que dice que la palabra de Dios es perfecta. La persona que me contó no es cristiano, ni sabía que iba a dar estudio bíblico ahora, y me dice ahora en la mañana, va a creer, William me dice, que allá por la casa hay una iglesia, pero había un joven predicando, y yo decía, no es edad para que ese joven esté predicando en un culto de domingo a las 3, me dice, porque el domingo a las 3 es el más lleno, entonces es donde debería predicar el pastor general de la iglesia, me dice. Pero yo no veía nomás que ese joven predicara. Y yo decía, qué raro que hayan puesto un bicho a predicar, ¿no? Y dice que de repente se casó, me dice, se casó con lo más bonita de la iglesia. Y era que chula la muchacha, o sea que el chamaco este lo tenía bien calificado, ¿no? Le gustaba el chicle, era Pati Chapoy. Y me dice, se casaron y de repente la muchacha salió embarazada. Pero fíjese que sabe una cosa, me dijo, que el niño se le murió adentro. Se murió el bebé en el 8º mes. ¿Y sabe qué me dice? Este joven dejó de predicar y compró una moto y se empezó a enredar con todos los locos de la zona. Empezó a chupar, andaba fregando, salían en caravanas en moto. Y me dice, ¿y sabe cómo está ahorita? Está en el hospital con sus piernas quebradas, dice que tiene los hierros todavía aquí que le han dejado, con los pies quitados. Y dije yo, se constituyó un enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque en vez de abrazar a Dios en la prueba que estaba pasando, se hizo amigo de quién. Entonces, Dios es un Dios celoso. Y si yo soy un hijo de Dios y me voy al mundo, me voy a ir a creer a las buenas o a las malas. ¿Cuántas veces le han dicho a este predicador, regresame, allá te espera la iglesia, dale una oportunidad a Dios? No, ¿cuántas veces habrá tenido? Y le iba a decirle, y no las iba a ver para preguntarle si va a volver a predicar. ¿Cuál será la oración de este joven hoy? Saname mis pies, Señor. Voy a volver a predicar. Saname las piernas, Señor. Voy a ganar almas. Voy hasta lo último del Salvador a predicar, a llevar las buenas nuevas de salvación. ¿O cree usted que en esa condición seguirá siendo mi amigo de Dios? Posiblemente sí. ¿O ha aprendido la lección? Entonces, si Dios es un Dios celoso, mira lo que dice Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás,
Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, como cristiano, como creyente, ¿solo a quién debo de servir? A Dios. ¿Solo a quién le tengo que rendir adoración? A Dios. Entonces, como Dios es un Dios celoso, miren lo que dice Éxodo 34:14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Deuteronomio 4:24. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Deuteronomio 6:15. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Número 4, Josué 24:19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirán vuestras rebeliones y vuestros pecados. Y Nahum 1:2 dice: Jehová es Dios celoso. ¿Y qué dice? Y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Entonces, si mi Padre es un Dios celoso, si es un fuego consumidor, no me puedo volver en enemistad contra Él. Entonces, como creyente, tengo que irme de la maldad del pecado. Ya no puedo seguir contaminando este templo y morada del Espíritu Santo. Y nos vamos a quedar porque es bueno. Si nuestro Dios es celoso, nuestra responsabilidad hacia el mundo serían las siguientes. Y en esta noche, esta historia continuará. Denle un aplauso al Señor en este momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Amado hermano, si quieres aceptar a Jesús como tu único Salvador y personal, te invitamos a repetir la siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti. Te pido que perdones todos mis pecados. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz, resucitando al tercer día para lavar mis pecados y sanar todas mis heridas. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida y abro las puertas de mi corazón para que tú me transformes. Yo confieso que tú eres Dios y te acepto en mi vida como Salvador personal. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si repetiste esta oración, te invitamos a que te congregues a la iglesia cristiana más cercana o busques ayuda con algún amigo o familiar que sea creyente y te pueda orientar en esta nueva etapa de tu vida. Felicidades, has tomado la mejor decisión.